Comenzamos hablando de los accidentes viales que se han registrado durante esta semana. 3 al menos fueron protagonizados por unidades del transporte público. Vamos a conocer a continuación las cifras oficiales que da a conocer Provial. En esta semana se registraron 3 accidentes de tránsito protagonizados por el transporte extraurbano. Varias personas resultaron heridas y una perdió la vida. Juan Carlos Aquino de Provial brindó información sobre las estadísticas de los accidentes de buses en lo que va del 2022. Provial del Ministerio de Comunicaciones ha contabilizado un total de 76 hechos de tránsito donde se ven involucrados vehículos del transporte extraurbano. Arroja cifras de 10 personas fallecidas lamentablemente y 177 personas que han sido trasladadas a diferentes centros asistenciales. En las últimas 24 horas se han atendido un aproximado de 4 hechos de tránsito que han dejado por lo menos 2 personas fallecidas en las diferentes carreteras del país. Asimismo, autoridades dieron a conocer las principales causas de los accidentes, así como las rutas donde más percances se registran. De hecho, una de las principales causas es el exceso de velocidad, la competencia que se tiene entre buses. Esto es lo que ha generado más percances viales. La ruta que más percances viales aporta en el tema del transporte extraurbano es la ruta interamericana, la CA1 Occidente. En segundo lugar está la ruta CA2 Occidente, que va de Escuintla hacia Cocales y Coatepeque. Buses de transportes Esmeralda se han visto involucrados en estos percances. Autoridades hacen un llamado a todos los conductores del transporte extraurbano a manejar con precaución para evitar más tragedias. Y tras el percance vial registrado en la ruta interamericana en el kilómetro 43 recientemente, pues 24 pacientes ya fueron dados de alta. Conozcamos la información. En horas de la noche del miércoles, en el kilómetro 43 de la ruta que comunica a Santo Domingo Xenacó con la ruta interamericana, se registró un percance vial protagonizado por un bus extraurbano. Según testigos, el conductor del bus perdió el control de la unidad y cayó al fondo de un río. Cuerpos de socorro realizaron las labores de rescate, donde aproximadamente 30 personas fueron ingresadas al hospital de Chimaltenango. Este viernes, autoridades de nosocomio informaron que aproximadamente 24 pacientes fueron dados de alta, pero hay un paciente que aún se encuentra en estado crítico, por lo que se le realizarán más exámenes para su recuperación, mientras que al resto de pacientes se les dará el seguimiento respectivo. Además, autoridades también informaron que uno de los pacientes perdió la vida a su ingreso al hospital. Bueno, y vamos a profundizar sobre este tema porque constantemente se están registrando accidentes viales y como hablábamos, en la mayoría, muchos de estos son protagonizados por el transporte público, tanto urbano como extraurbano. Y es por eso que hoy nos acompaña a través de la virtualidad Edgar Guerra de la Defensoría de los Usuarios del Transporte Público. Edgar, buenas noches. Quisiéramos empezar hablando del comparativo. Ustedes tienen cifras oficiales a través de estadísticas y un monitoreo que llevan constante acerca de los percances viales. Si usted nos pudiera contar e informar acerca del comparativo desde el año pasado a este año, a la misma fecha, ¿cuál ha sido la diferencia de percances viales que se han reportado? Claro, Jackie, buenas noches a ustedes, a la audiencia amable. Pues hemos hecho análisis de la información que brinda el Observatorio Nacional del Tránsito, en donde, para hacer comparativo, de enero del año pasado a enero de este año, ha habido, en ese periodo, de enero a abril, del año 2021, 164 vehículos de transporte colectivo que han estado involucrados en algún hecho vial. Y en este año 2022, en el mismo periodo, de enero a abril, fueron 181 vehículos, es decir, ha crecido el tema de hechos de accidentología. También el tema de fallecidos, lamentablemente en este periodo de tiempo estudiado, hubo el año pasado 36 personas fallecidas y en este año 41 al mes de abril. Eso quiere decir que han incrementado no solamente los hechos viales, sino las víctimas. Y personas que han salido lesionadas o perjudicadas en este tema, el año pasado, en ese periodo, fueron 237. Y el año 2022, 306 personas. Esto quiere decir que hay más irresponsabilidad al volante. ¿Y cómo hemos analizado que se da este tema? Es sencillamente porque no se ha querido controlar el tema del cobro del pasaje. Hoy están cobrando el doble de la tarifa autorizada y la población, pues obviamente sumisa, ha estado pagando lo que por conveniencia, es lo único que les queda. Y si no, algunos pilotos ayudantes de transporte colectivo
pues van arremetiendo en contra de los pasajeros. Eso ya se tiene conocimiento, ya se le hizo conocimiento a la Dirección General de Transportes, que es excelente regulador en ese tema. También la inobservancia de las recomendaciones de la PDH en el sentido de instalar el sistema prepago en este tipo de autobuses podría también disminuir esa competencia que bien decía Provial en este tema, en donde van compitiendo por el pasaje. Y también otro tema que ha tenido muy preocupado a Guatemala es los hechos viales también de motocicletas y de transporte de carga, que ya hay más de 1.600.000 motocicletas operando a nivel nacional, y eso genera una carga también de irresponsabilidad de algunas personas que obviamente pues no valoran su vida ni la de los usuarios de la vía pública. Edgar, precisamente con las cifras que usted me da, vemos que hay un alza en el número de accidentes, así como también de fallecidos cuando hablamos del transporte público. Pero ¿cuáles son esas herramientas que tienen los usuarios del transporte para defenderse? La denuncia, por ejemplo, Edgar. Sí, eso es importante. La denuncia ciudadana es importantísimo. Le hemos dado seguimiento a través de denuncias que han publicado en redes sociales, también en Radio Cadena Sonora, en lo que el pueblo habla, ¿verdad? Hemos estado dándole seguimiento a esas denuncias y también a las que el pueblo de Guatemala ha hecho ver a través del número de call center 1555 de la PDH, que está pues a su disposición y a su servicio las 24 horas del día. También hemos estado analizando con las autoridades, hemos hecho supervisiones y las recomendaciones del caso. Una de ellas es que contraten personal que sea capacitado y también sea responsable. Hemos visto pilotos que obviamente por ganar más dinero compiten con el asfalto mojado y a velocidades de competencia. O sea, eso empeora la situación. Y en algunos casos, que algunas personas ya creen que estamos en la normalidad y saturan los autobuses. San Pedro Ayampú, por ejemplo, tenemos la denuncia ciudadana ahí, también en Ciudad Quetzal, en Villanueva, en Amatitlán, Escuintla, eso es a nivel nacional. Y sí, la invitación al pueblo de Guatemala para que haga la denuncia el 1555, que le estamos dando seguimiento con las autoridades competentes. También hemos visto que se ha estado dando un tema de descontrol o de falta de controles, mejor dicho, de las autoridades, en donde se ha hecho el llamado de atención. 5.000 personas son las que están velando por el tema del tránsito a nivel nacional, entre brigadas de Provial, entre agentes de PMT, de las 77 PMTs autorizadas a operar a nivel de toda la República, y agentes del Departamento de Tránsito. 5.000 personas para controlar 4.600.000 vehículos. Obviamente es muy poco para poder tener control. Otra de la obra pública, es decir, las carreteras que no están en esa época, no están en buen estado. Eso complica todavía. Y algunos transportistas que son malos empresarios porque no cuidan a su cliente, que es la razón de ser el transporte público, véase los usuarios o pasajeros, y no le dan el mantenimiento adecuado a los autobuses. Edgar, también ustedes tienen cifras acerca del número de vehículos y qué tipo de vehículos forman el parque vehicular en el país, y de acuerdo a esta cifra también, ¿cuáles son los tipos de vehículos que constantemente están protagonizando accidentes viales? ¿Qué me puede decir al respecto? Sí, eso es importantísimo. El tema de motocicletas ha protagonizado de enero a abril, de acuerdo a datos oficiales, 1.887 hechos de tránsito, automóviles 787 hechos de tránsito, pick-ups 378, transporte de carga, es decir, cabezales y camiones 350 hechos de tránsito, camionetas 299, es decir, las camionetas transporte, autobuses 108, microbuses 73, mototaxis 38, bicicleta 4 y alguna maquinaria de cuatrimotro son 4. Ignorados son 167, cualquier otro tipo de vehículos, para un total de enero a abril de 4.095 hechos de tránsito protagonizados por los diferentes tipos de vehículos. Y también hacemos el llamado a la población guatemalteca que denuncie, eso es importantísimo, toda vez que se tiene ya la información, por ejemplo, de motocicletas, resulta ser el 44% de la totalidad de vehículos que están operando a nivel nacional. Autobuses apenas pues son el 2.57% del parque vehicular, y los remolques y transporte de carga también son una buena cantidad de vehículos los que están
en 0.67, son 31.000 vehículos que operan a nivel nacional, y no es tanto la cantidad en este caso, en el transporte de carga y de transporte de pasajeros, que complica la situación, que un hecho vial de un transporte colectivo puede dejar 15, 20, 54 personas fallecidas, como pasó anteriormente. Uno de los casos que se tiene muy grabados es la curva del Chilero, con 54 personas fallecidas, y en San Martín Jilotepeque en el año 2013 con 51 personas fallecidas. Y la cantidad de perjudicados, de heridos que deja este tipo de hechos viales es la segunda causa de muerte en este país. Ya se califica como una pandemia, otra pandemia más allá de COVID-19, SARS-2. Ya es una situación complicadísima en donde se requiere una acción del Estado más contundente y el fortalecimiento de las instituciones para tener más presencia en la carretera. Y algo muy importante también es que la responsabilidad del conductor es importantísima en tener el mantenimiento adecuado de su vehículo y conducir, obviamente, en época de lluvia a velocidades más responsables. Precisamente hablando de este tema de los accidentes que protagonizan las unidades del transporte público, Edgar, ¿qué podemos decir en cuanto a la responsabilidad? ¿Es imprudencia de los pilotos? ¿Es lo que usted mencionaba hace un momento, que no se le da el mantenimiento correcto a las unidades? ¿Qué es? ¿Han hecho ustedes alguna evaluación respecto a este tema? Se han hecho supervisiones de las cuales han salido o han emanado algún tipo de consejos, recomendaciones. En este sentido hemos analizado que en el caso del tema del transporte colectivo de pasajeros, la principal causa es el exceso de velocidad. ¿Pero por qué corren este tipo de pilotos? Por competir por el pasaje. Pero como no hay controles del pasaje, entonces sobrecargan también las unidades de transporte colectivo. Y conlleva también en la falta de mantenimiento, que los transportistas últimamente han dado una práctica muy nefasta, en donde simplemente dan en arrendamiento las unidades de transporte colectivo a los pilotos. Ellos, por una renta diaria, pues se despreocupan de la prestación del servicio y simplemente hagan lo que hagan de dinero los pilotos, conduzcan como sea, pues eso no les importa. Eso también es una irresponsabilidad del mismo propietario del bus y de los pilotos, que obviamente no valoran su vida, mucho menos la vida de las personas que llevan en el autobús. Y también es un tema cultural, en donde los usuarios en algunas poblaciones pues prefieren irse con el piloto que corre y llega más rápido a algún lugar que con el que conduce un poco más prudentemente. Y la falta de presencia de autoridad en carretera viene todavía a perjudicar más, y estamos muy lejos de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible y las metas 2030, que hablan de la disminución de estos hechos de tránsito con el involucramiento del Estado de Guatemala, en ese caso Guatemala, para lograr cumplir esas metas de disminución de hechos. Más bien, no han disminuido los hechos de tránsito en los últimos 5 años, sino más bien han incrementado la cantidad de hechos y también de víctimas, tanto mortales como de heridos. Edgar, agradecemos la información tan importante que nos traslada esas cifras, más de 1000 accidentes viales protagonizados por motociclistas, más de 1 millón de motocicletas que ya están circulando a nivel nacional y que va en aumento. Y también en relación a los microbuses, si hablamos de 73 accidentes viales, imagínense en los últimos meses, más 108 también accidentes protagonizados por autobuses. Lo más importante es que usted tome sus precauciones al momento de conducirse en carretera, que sea responsable, y también cuando hablamos de los usuarios del transporte público, lo importante es la denuncia, que usted no se quede callado, que si está sufriendo de algún abuso, haga la llamada, haga la denuncia respectiva para que las autoridades puedan darle seguimiento a estos casos. Hacemos un encuentro con nuestros anunciantes, volvemos tan solo en instantes.